Hola, profesor. Profesor, ¿me escucha? Sí. Profesor, le quiero... Espérame. Una vez más le doy la bienvenida a las clases de comunicación. Y ya hemos hablado acerca de la puntualidad, la hora de ingresar. Mírenme, hemos llamado a las 10:30, son las 10:40 y no están todos. Quiero que todos miren a la pantalla porque voy a tomar una foto. Esta voy a presentar a dirección de los que están presentes en la clase. ¿Ya? Tiago no está presente, por lo tanto, vamos. No te voy a estar repitiendo, Tiago, todos los días y a cada rato prende tu cámara. Ya no voy a repetir. Solamente a los bebitos se les repite bastantes veces. ¿Ya? No se está repitiendo. Todos miren a la cámara, por favor. Pongan su cara más bonita. Eso, muy bien. Todos cara bonita. Chévere. Listo. Vamos a comenzar ahora. Nos quedamos en la fecha. Hoy día que estamos, hoy día estamos miércoles 21. Escribe rapidísimo. Miércoles 21. Miércoles 21 de abril del 2021. Curso. Comunicación. Comunicación. Profesor, ¿qué curso nos toca? No sabe qué curso nos toca. Comunicación. Oye, En el profe, curso. Comunicación. En el Tema. curso de matemática. Planos del lenguaje, número 2. Planos. Planos del lenguaje, número 2. Listo. Nos quedamos el día lunes en la última parte del cuadro. ¿Cierto? Nos quedamos el día lunes en la última parte del cuadro. Entonces tenemos que terminar ese cuadrito. ¿Ya? Profesor, ¿qué cuadro? Listo. Estábamos hablando de las características que hay y las diferencias entre el lenguaje y el habla, ¿cierto? Nos quedamos en variables. Muy bien. Nos quedamos en variable. ¿Terminamos variable? ¿Terminamos variable? Sí, ¿no? Sí, terminamos. ¿Qué Usted dice? dijo Sí, que profe, sí terminamos. A ver, la variable... Usted dijo lo que... Escúchame. Ok. La variable termina así. Se diferencia del individuo o individuos. E incluso la del mismo individuo según la edad, género, estrato social, intereses, etcétera. ¿Cierto? Sí. Perfecto. Punto aparte. Ahora escribimos al costadito. Vamos a ponerlo. Profe, yo voy a copiar ahí. Ya. Listo. Espere, profesor. Perfecto. Vamos ahora a escribir. Vamos y escribimos. Ahora vamos a escribir en la teórica. 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 2 puntos. ¿Qué es la teórica, profesor? Listo. La teórica. Ajá, acá está. Es porque está conformada por una serie de reglas o principios dentro de la gramática. ¿Listo? Muy bien. La otra característica en la diferenciación del habla con el lenguaje. En el habla
en el lenguaje es porque está conformada por una serie de reglas o principios dentro de la gramática. En cambio, el habla es mucho más práctica. ¿Por qué es más práctica, profesor? Porque es el resultado, de una acción concreta en la articulación. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando, profesor? Estoy perdido, me vas a decir. Estoy perdido, profesor, no me acuerdo. Si estamos hablando de melones o de sandías, no me acuerdo. ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda? No se acuerdan. Yo sí. Listo, pero vamos a hablarlo para toditos, ¿ya? Bien, observen. Vamos a... Profesor, no terminé de copiar. Qué Yo me barbaridad, quedé en acción. qué barbaridad. Observemos, observemos Yo acá. me quedé Observemos, por favor. Me quedé en gramas. Estamos hablando acerca de las características diferenciales entre la lengua y el habla, ¿cierto? La definición que hemos hablado es: el lenguaje es la facultad universal, exclusivamente humana, caracterizada por el uso Internacional de signos. intencional de signos, no internacional, es intencional de signos, y añadir a este contenido Por dos dos planos. planos. ¿Cuál? La lengua. Lengua y el habla. La lengua es, ¿qué es la lengua, profesor? Es el Es conjunto un de signos conjunto de signos verbales. verbales que Verbales. Está debidamente Debidamente estructurado. estructurado y Sistematizado. Así. por una comunidad humana en su interrelación social y comunicativa de todos los días. Por ejemplo, Perfecto. Siga, para siga. especificar dicho concepto, es decir, recordar que en la actualidad existen muchas lenguas, el quechua, el español, el inglés, el francés, etcétera. Ahora, escúcheme ahí. Escúcheme ahí un ratito, antes que se adelanten. Escúcheme un ratito ahí antes que se adelanten. Vamos a definir qué es la lengua. ¿Qué es la lengua, jóvenes? Es la facultad universal exclusivamente ¿de quién? El ser humano. Se caracteriza por El la ser raza humano, humana. profesor. Perfecto. Vamos a seguir definiendo. Escúchame. Ahora, el lenguaje es una facultad universal exclusivamente ¿de quién? Del ser humano. Y se divide ¿en cuántos planos? En dos. ¿Cuáles son? En la lengua y el habla. La lengua y el habla. Perfecto. Ahora vamos a ver. Profesor, ¿qué es la lengua? La lengua, jóvenes, es necesario que sepas, es un conjunto de signos verbales que está debidamente estructurado y sistematizado por una comunidad humana en su interrelación social y comunicativa. Solamente está sistematizado en una comunidad humana. ¿De acuerdo? Acá están los ejemplos. Ellos pueden hablar en distintas lenguas. Puede ser quechua, puede ser español, puede ser cualquier otro idioma. Por ejemplo, ¿todo el mundo habla quechua? No. No. ¿Todo el mundo habla inglés? No. No. ¿Todo el mundo habla francés? No. No. Entonces, se basa a una comunidad. Por ejemplo, ¿todo el Perú habla el castellano? No. No todo el mundo. ¿Cuántas lenguas hay en el Perú? Hablamos la semana pasada. Hay 150. Aproximadamente, escúchame, 150 lenguas. la respuesta no es 150, la respuesta es aproximadamente. Puede Aproximadamente ser 120 así, y 150. hasta 150. Aproximadamente puede ser, es 150. Puede ser más o puede ser Menos. Por ejemplo,
En el Perú se habla dos tipos de quechua. Dos tipos de quechua. En el Perú se habla dos tipos de quechua. Un quechua que es de la sierra y otro quechua que es... La selva. Y otro quechua, escúchame pues, hijo. Y otro quechua que está en la selva. En el de la sierra, escúchame, en el de la sierra se habla un quechua autóctono, como el que hablaban los incas. Pero el de la selva tiene algunas variaciones en su pronunciación. En la selva del Perú hablamos un montón de idiomas. Hablamos el aymara, hablamos también los shipibos, tenemos el copto, tenemos varios idiomas en la selva. Y en la costa sí se habla pues normalmente el castellano. Pero acá en el Perú tenemos aproximadamente 150 distintos idiomas, distintas lenguas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar acerca del habla. Profesor, ¿qué es el habla? Me va a decir Angelina. Yo por las justas hablo una cosa, me va a decir que usted que hay otra más. Entonces vamos a hablar y yo le voy a decir, Angelina, tú y yo estamos iguales. Por la justa sabemos una cosa y vamos a aprender más. Listo. ¿Qué es el habla? El habla, jóvenes, es la materialización de la lengua. No te olvides. ¿Qué es el habla? Es la materialización de la lengua. Así es. Está considerado también como un fenómeno físico y concreto. Entonces, considerado como un fenómeno físico concreto que se realiza en la... ¿Dónde se pronuncia? ¿Dónde se realiza? Profesor, el habla es... En la pronunciación. En la pronunciación. Dime, Maicelo. El habla es, profesor. Acá está, pues, estoy dejando en la pizarra. Lo más importante te lo estoy resaltando. El habla es la materialización de la lengua. ¿De acuerdo? Se realiza a través de la pronunciación. Lo que estamos haciendo es comunicándonos mediante el lenguaje o mediante el habla. ¿Por dónde nos estamos comunicando? El habla. Mediante el habla, perfecto. Se realiza a través de la pronunciación, a través de los órganos de fonación. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que hablábamos de las cuerdas vocales? Sí. Listo. Allí inicia los órganos de fonación del individuo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nuestras formas de hablar van a variar de acuerdo a nuestras edades. Mi abuelito no habla de la misma manera como habla mi mamá o mi papá. Yo no hablo como habla mi mamá, mi papá. Mi papá... Bueno, mis abuelitos son de la selva. Escúchame. La forma de hablar de mis abuelitos es un poquito más formal, más pausada. No importa si son de la costa, de la sierra o de la selva, pero hablan ellos más pausados, con más cariño. Escúchame, mi papá o mi mamá tenían a veces por costumbre no tutear a su papá, sino le decían, usted me permite, con bastante respeto, ¿cierto? Sí. Eso era, mira, de mi papá a mi abuelo. Hoy en día, a tu mamá o a tu papá, tú le dices viejito, viejita, gordito, gordita, esto, que aquí, tu forma de hablar. Bueno, profesor, yo a mi mamá le digo de molestar. Hijo, no puedes interrumpirme, déjame terminar la idea. Cuando yo termine de dar mi idea, tú me puedes pedir el permiso para hablar, pero si tú me interrumpes, ya no sé dónde estoy hablando. Después a turno, profesor. Así es, tenemos que hablar en turnos. Entonces, nuestra forma de hablar va a variar. Más adelante, por ejemplo, mi papá no le hablaba de la misma manera a mi mamá, a mis abuelitos. Yo
no le hablaba de la misma manera a mi papá y a mi mamá. Mis hijos no me hablan de la misma manera a mí. Va a ir variando. Esto va a ser un cambio generacional. ¿Qué quiere decir, profesor? Que de repente las generaciones van a hacer que cambien ciertas palabras. ¿De acuerdo? Antes le decíamos señor a los papás, antes los tratábamos con mucho respeto, usted. Después nuestros papás, nosotros le hemos dicho papá tú, papá, los tuteamos. Mis hijos o nuestros hijos ya no nos van a tutear, nos van a poner apodos. Oye gordito, oye gordita, viejita. Entonces, son formas de hablar. Algunos de ustedes de repente les habla así. Incluso yo he escuchado alumnos que ni siquiera los tutean de esa manera. No les dicen viejito, viejita, sino que les dice, oye Rosa, ven. Los hablan como si fueran de su misma edad. De esa manera hablan. Y es que va cambiando la forma de conversar, la forma de tratar. Pero no debemos olvidarnos que debe marcarse siempre un respeto. ¿De acuerdo? Podemos decirle con mucho cariño todo, pero tiene que primar el respeto. ¿De acuerdo, jóvenes? Continuemos. Acá, nos quedamos acá. Nunca me dejó hablar. Habla, hijo, te escucho. A ver, para que no digas que nunca te dejé hablar. Bueno, profe, yo me acuerdo que cuando yo jugaba en la calle, Ya. siempre pasaban unos fumonitos, pero unos Ya, ya. Entonces esos fumones así, esa vez, ¿cómo se llama? Pasaron, y dice que por ahí estaba yendo su mamá. Bueno, así me contaron, y el chico, o sea, no tuvo respeto y dijo, mira, ahí viene mi vieja. Claro. O sea, Es que eso es. Va a variar las formas de hablar, dependiendo las edades, dependiendo el respeto, dependiendo la educación. La educación es importante. Ahora, ya hablamos acerca de, escúchenme, ya hemos definido acerca de qué es el lenguaje, que es una facultad universal. Ya hemos hablado de la lengua, que es un conjunto de signos verbales debidamente estructurales. Perfecto. Ya hablamos del habla, que es la materialización de la lengua y que se realiza a través de la pronunciación, ¿cierto? Las cuales van a realizarse a través de órganos de fonación. Nuestras cuerdas vocales. Sí, cuerdas vocales. 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 ¿Cuáles son las características? Mira, de la lengua. Es un código sistema de signos o sistematizado. Convencionales organizados en una base a una serie de reglas. Por eso nosotros tenemos que aprender a escribir correctamente. Debemos de saber dónde se pone la tilde, dónde se pone el acento. Es un sistema de signos organizados. En cambio, el habla es un uso de códigos de realización concreta. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se utiliza? Mediante la pronunciación del individuo. Otra diferencia. Las características del lenguaje es casi fija. Se mantiene sin variación estable en un periodo de tiempo presente. A esto se le llama plano sincrónico. Está todo sincronizado, detallado exactamente. ¿De acuerdo? Y es un plano diacrónico. ¿Por qué, profesor, es un plano diacrónico? Porque es posible observar cambios en el lenguaje, sí, en la lengua sí, pero es en un periodo largo, no son cambios rápidos. ¿De acuerdo? Muy bien. El habla, sin embargo, el habla, que está a este lado, es más variable. Antes le decía a mi abuelito, usted. A mi papá le digo gordito. Y a nosotros nos van a decir por nuestro nombre. Entonces, es una diferencia de individuo a individuo. Y esto va a ser según la edad, según el género, según el estrato. Acá es, escúchame. Acá es importante
que tú entiendas el estrato social. El estrato social va a hablar del grado de educación que tú tienes. O sea, yo voy al colegio, llamo a tu mamá, llamo a tu papá y te llamo a ti para conversar. En la manera que yo vea que tú tratas a tu papá y a tu mamá, yo me voy a dar cuenta el grado de educación que te han dado. Solamente por la forma en la que tú hablas con tu mamá y con tu papá. Si tú no les hablas bien, entonces yo me voy a dar cuenta que tu educación no ha sido tan correcta. No ha sido la correcta. Muy bien. Otra característica, la teórica. ¿Por qué? Porque está conformada por una serie de reglas. Los puntos, las comas, las tildes, los acentos, las palabras agudas, llanas, esdrújulas, son reglas. En cambio, el habla es un resultado de una acción concreta como una articulación. Es más fácil el habla que el lenguaje o la lengua. ¿De acuerdo? Es psíquica. ¿Por qué, profesor? Porque se desarrolla a nivel mental. ¿Y se localiza dónde? En el cerebro. Apunta rapidísimo. Psíquica. Se desarrolla a nivel mental y se localiza en el cerebro. Rápido. Pero, profe, pero. Tenemos la característica del habla. Listo, profe, lo hacemos en un 2×3. No se preocupe. Ya, muy bien, gracias. Psíquica se desarrolla a nivel mental y se localiza en el cerebro. Tenemos también la psicofisiológica. Profesor, ¿y por qué la psicofisiológica? Porque se parte de la codificación de una persona y esa hace los elementos del sistema. Profesor, ¿solo copiamos hasta cerebro o copiamos todo? No, solamente el concepto más rápido. Es el concepto más básico de lo que queremos llegar. Acá, la psicofisiológica, perdón, se realiza la articulación de los órganos fonadores. Mi cabeza, así es. Mi cabeza. Profesor, ahora copiamos psicofisiología. Sí. Psicofisiológica. Que se realiza a través de la articulación con los órganos fonadores. Profesor, ¿cuáles son los órganos fonadores? Mi cerebro manda. Mis cuerdas vocales, mi garganta, mi boca, mis labios, mis dientes y hasta mi lengua van a moverse de tal manera que pueden salir y pueden pronunciarse las palabras. ¿Qué, profesor? ¿Tantos órganos? Por supuesto. Por ejemplo, la R. Cuando tú pronuncias la R, ¿qué órganos de tu boca utilizas? La lengua. ¿Solamente la lengua? El cerebro. La boca y la lengua. ¿Solamente la boca y la lengua? ¿No usan los dientes? A ver, despacito. A ver, despacito di R. ¿Cómo? R. Ya, ahora, escúchame. Profesor, los dientes no se mueven, lo que se mueven son los labios y la lengua. Pero tus dientes no se van a mover, pero le van a poner un límite y no van a estar cerrados. A ver, pronuncia la R sin separar tus dientes. Sí, escúchame. Sin separar tus dientes. No me estás escuchando. Sí, profesor, cuando dices trin, tus dientes se cierran, algo así. Profesor, Es como si se quisieran. profesor. Mi lengua se alza, profe. Así es. Por instinto, escúchame ahora. Por instinto, tu boca se abre, tus dientes se separan un poquito y tu lengua se va para arriba. Sí. Pero tú, escúchame, te va a costar más trabajo pronunciar la R con los dientes cerrados y sin mover tu boca. A ver, hazlo.
Ah, No, no, no. Boca cerrada, dientes juntos y trata de mencionar la R. La R. ¿Puedes? No, no es lo mismo, ¿cierto? Sí, no es lo Entonces, para la psicofisiológica se realiza la articulación de todos estos órganos. Terminamos. Rápido para terminar. Profe, yo sí lo dije. Social. Social, rápido. Pero el elemento Porque es creada por la comunidad y empleada por toda la comunidad lingüística. Esto sí es necesario que copies todo. Espérame, profe. No, apúrate, porque estás que juegas con tu lápiz. Apúrate, apúrate. En social es todo lo de social. Todo, todo. Sí, es importante todo. Ok. Nos vamos al individual. Profe, Espere. Articulación. Listo. Ahora la individual. La individual vamos a hacer un corte al centro. La individual dice, porque cada individuo, mira, cada individuo posee, cada individuo posee, acá está, posee una manera peculiar para expresarse. Porque cada individuo posee una forma peculiar para expresarse. ¿Listo? Forma peculiar, ¿no, profe? Así es, una forma peculiar para profesor, expresarse. acabé. Profesor, acabé, profe. Perfecto, ahora continuamos. Mira, mira, acá, las variaciones, vamos a hablar de las variaciones de la lengua. Esto es interesante, pero lo vamos a hablar el día de mañana. Profesor, ¿cuáles son las variaciones? Acá está el ejercicio que te voy a dejar. ¿Cuál es el ejercicio, profesor? Vas a averiguar, escribe abajo, averiguar qué es el dialecto. ¿Hasta dónde teníamos que copiar el individual? Lo que está remarcado. Profe, ¿vas a qué? Averiguar. Pero profesor, está marcado porque cada individuo. Ay, Juan, deja que el profesor diga la tarea. Averiguar la diferencia entre dialecto, sociolecto e idiolecto. Entre dialecto, sociolecto. Profe, repite de nuevo. Está en la pizarra. Está en la pizarra. Profe, ¿dónde está eso? Acá, mírame. Dialecto. ¿Dónde? No veo. ¿Lo viste? No. No, sigue en la No. pantalla del lenguaje de lengua. ¿Así? Pero acá está, acá abajo en el cuadrito. Bueno, el mío está así. Dialecto, sociolecto y indialecto. Ya, vamos a ver otra vez. What? Acá está. Observen. ¿De dónde? ¿Dónde? Ahí está. A ver, vamos a El ver. cuadrito verde. Sí, vamos a ver acá. Ahí está, ya lo vi. Variación de la lengua. Listo, vamos a ver. Acá está, mírame. Variaciones Y... De la la lengua. lengua. ¿Ya? Variaciones de la lengua. Profesor, ¿qué voy a hacer? Buscar la diferencia de dialecto, Sociolecto. socialecto e idiolecto.
Profesor, ¿y dónde encuentro esto? Fácil, fácil, muy fácil. Está, está regalado. ¿Puedo copiar ese cuadro? Acá está. Pero, profesor, ¿puedo copiar el cuadro? Como dice Kiara. No, no puedes copiar el cuadro. Entonces, ¿qué voy a hacer, profesor? Vas a leerlo y lo que entiendes vas a escribir. ¿Qué es dialecto? Vas a escribirme el concepto de esto para ti, lo que tú has entendido. Lo voy a mandar al grupo. Al grupo no. Esa es la tarea, profe. Así es. ¿Eso está en el libro? No. Ah, ya, no tiene.